La semana pasada, platicaba yo con Alfonso Zárate sobre su más reciente obra, La generación de 1994 que marcó historia, Grupo San Ángel. Un análisis detallado de una organización determinante en la agenda política nacional. En esta segunda entrega, nos adentramos en más profundidades del asunto y descubrimos buena parte de su esencia. ¿Había liderazgos, Alfonso? Tú preguntas liderazgos, yo diría, los dos pivotes del grupo eran Jorge Castañeda y Demetrio Sodi. Incluso el hecho de que el grupo se llamara San Ángel respondió a que las primeras 2 o quizá 3 reuniones del grupo se hicieron aquí en San Ángel, en la casa de Jorge Castañeda entonces. No sé si fue a la segunda sesión cuando el periódico Reforma publica una nota en donde dice se volvió a reunir el grupo de San Ángel. De San Ángel. Y nos gustó. O sea, hasta antes era el grupo, ¿no? Era el grupo. O Frente Ciudadano. Ajá. Pero nos gustó y entonces a partir de ahí todos los pronunciamientos nuestros eran firmados por Grupo San Ángel. Yo tomé nota de todas las reuniones, quizá porque yo estaba consciente de que transcurrido el tiempo eso sería historia. Después de la salida de Castañeda se decide crear una comisión coordinadora de 6 miembros. Entonces los miembros de esa comisión coordinadora fuimos Demetrio Sodi, Amalia García, Ricardo García Sáenz, Enrique González Pedrero y yo. Imagínate la complejidad sin las redes sociales, sin la internet, mandar 60 o 70 faxes a todos los compañeros con la propuesta para que nos retroalimentaran, para que la validaran. En ocasiones hacían observaciones válidas, en ocasiones no tantos. Entonces era muy, muy complejo. Entonces yo diría que en un primer momento el liderazgo real, no formal, eran Castañeda y Sodi. Y en el segundo esta comisión coordinadora. Con esta breve radiografía en la que descubrimos el manejo del grupo, Alfonso nos cuenta cómo era estar al interior del mismo y también la intención que se tenía con él al futuro. Porque había mucha cordialidad y mucho respeto. Hubo, digamos, mucho compromiso con hacer las cosas bien y creo que el denominador común de todos los miembros del grupo era nuestro amor a México y nuestro propósito de que el país lograra construirse como una verdadera democracia. Sí, porque dada la diversidad que había ahí, es de esperarse que las discusiones de pronto subieran de tono. Pero si lo que acompañaba el espíritu del grupo era, encontremos formas que desde la sociedad impidan, en términos de ética política, que el gobierno, porque hubo una recomendación directa al presidente Salinas, ¿no? Sí. Decir, cuidado con esta elección, señor presidente, porque hay mucho de por medio, ¿no? Y eso sí fue un impulso que llegó del grupo hacia el presidente. Es decir, hubo influencias del grupo en lo que significó el proceso de reproducción política en ese momento. Fue muy interesante la capacidad de convocatoria del grupo, porque por un lado nos reunimos con los principales candidatos a la presidencia. Entonces fue una reunión con el candidato Diego Fernández de Ceballos, promovida por Vicente Fox. En cada caso se buscaba que un miembro del grupo cercano a un aspirante lo llevara al grupo. En segundo lugar, Adolfo Aguilar Sincer, que era vocero de Cuauhtémoc, llevó a Cuauhtémoc a la sesión del grupo. Y el que más trabajo nos costó fue Cedillo. El conducto era Jesús Reyes Heroles, pero no aceptaba, hasta que el presidente de la República aceptó reunirse con nosotros y en ese momento, pensando que iba a quedar excluido, nos pidió que nos reuniéramos, pero en su casa. Y le dijimos, no, doctor, la lógica del grupo es que usted viene a nuestra casa y la reunión se hizo en la casa de la maestra Elbester Gordillo. Ya. Entonces, pero además de eso, digamos, además de los candidatos presidenciales, nos reunimos con importantísimos dirigentes empresariales, con Juan Sánchez Navarro, con Jacobo Seidenweber, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en ese tiempo, Héctor Larios. Entonces, el grupo alcanzó una relevancia que le permitía establecer diálogo y construir acuerdos y levantar propuestas con los principales actores. Como todo fenómeno, Grupo San Ángel fue mutando.
Las diversas personalidades que lo componían, las diferencias políticas e incluso las rivalidades y protagonismos al interior de la organización fueron descomponiendo su razón de ser, dejando entrever algunas de las fallas de este proyecto que, a pesar de todo, mostró que su existencia fue un gran impulso para la alternancia política del país. Y con todo y eso, maestro Zárate, ¿no hubo el impulso en alguien de transformarse en un grupo de presión, en un grupo de interés, que eventualmente significara pues, tomar un cariz político con rumbo a formación de un partido? Yo creo que algunos de los miembros del grupo tenían agenda política. Amalia García, por ejemplo, fue gobernadora de Zacatecas. Paco Cano Escalante fue secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Demetrio Sodi, senador de la República, en fin. Yo creo que sí hubo un indicio de trabajar hacia la constitución de un partido político, pero ya no llegó a concretarse. La última reunión del grupo tenía como propósito hacerle un reconocimiento a los consejeros electorales. Fue una propuesta de Paco Cano Escalante. Cuando Paco Cano nos propuso a la comisión coordinadora, dijimos, bien, va, pero entonces se aclaró, dijo, pero no a todos, a los que se la jugaron con la democracia. ¿Quién es Paco? Granado Chapa. Estaba Santiago Krill. Ortiz Pinquete y Santiago Krill. Yo recuerdo que inclusive yo le dije, oye, Paco, y los otros no van a estar de acuerdo. Es una cosa selectiva, ¿no? Miguel Ángel Granado Chapa no solo no asistió, sino que además publicó 2 editoriales muy duros contra el Grupo San Ángel por esta absurda discriminación. Pero lo más grave ocurrió. Decidimos que a nombre del grupo las palabras de reconocimiento las diera Tatiana Cloutier. Tatiana venía de Monterrey, la reunión fue en mi casa, esta vez, por primera vez, con presencia de los medios dentro de la casa. Y recuerdo que me pidió la palabra Javier Livas, regiomontano también, pero Javier es muy impulsivo y muy reflexivo. Entonces, cuando toma la palabra, en un enjundioso discurso, hace un reconocimiento a los que están allí, ustedes, patriotas, no los otros, traidores. Entonces, según me dicen, eso yo no lo constaté, que en ese momento Carlos Monsiváis se levantó y dijo, y estoy harto de escuchar tantas tonterías, y se fue. Y después de esa reunión, los miembros de la comisión coordinadora no tuvimos la voluntad de volvernos a reunir, de repasar los errores, de tratar de darle un nuevo impulso al grupo, y de esa manera se desvaneció. ¿Se desvaneció? ¿No hubo un acto de clausura? No hubo un acto de clausura, no hubo unas honras fúnebres, como algunos esperaban, simplemente se desvaneció. Había una concentración ahí de talento, de intelectualidad, de densidad política, que uno piensa que tendría otro destino, ¿no? Simplemente se desvaneció. Sí, cuando yo terminé el manuscrito del libro, lo acerqué a varios miembros del grupo con el propósito de que después de su lectura me hicieran sugerencias, porque quizá habría alguna ausencia notable o había algún error que había que corregir. Y recuerdo que uno de los actores del Grupo San Ángel, que leyó el manuscrito, me dijo, oye, el epílogo más que epílogo parece epitafio. Entonces, ¿por qué no terminas de una manera distinta? Señalando, el grupo desapareció, pero sí quedó la semilla de la transformación democrática y sí contribuyó a crear nuevas instituciones. Y así lo hice, pero en el fondo creo que la relevancia del libro es el recordar ese año en que vivimos el peligro y cómo emergió de la sociedad una iniciativa tan relevante como fue el Grupo San Ángel, que de alguna manera contribuyó a evitar el choque de trenes. Alfonso, pues por todo lo dicho, yo creo que en efecto, hombres y mujeres que participaron en este grupo, sí marcó historia en la transición y en la historia política del país. Y no solo eso, sino que, visto a 25 años de distancia, un miembro del Grupo San Ángel llegó a la presidencia de la República, que fue Vicente Fox. Con él, Jorge Castañeda fue canciller, Adolfo Aguilar Sincer fue representante de México ante Naciones Unidas y antes consejero de Seguridad Nacional, Santiago Krill fue secretario de Gobernación,
y que personalidades como Tatiana Cloutier, después fue coordinadora de la campaña de López Obrador y hoy es diputada federal. Raúl Padilla después fundó la Feria Internacional del Libro, que es una formidable, quizá la más relevante feria del libro en América Latina, quizá en el continente americano. Lamentablemente la decepción de Fox y de esa alternancia que nos quedó mucho a deber, pero sí fue un miembro del Grupo San Ángel el que logró despertar el entusiasmo colectivo y aprovechar el hartazgo de la sociedad con 71 años de preeminencia de un mismo partido. Creo que hoy, a 25 años de distancia, no sería mala idea el que surgieran nuevas iniciativas ciudadanas, claro. Como era el Grupo San Ángel, no una iniciativa en contra del poder público, porque nunca lo fue el Grupo San Ángel. Exactamente. Sino una iniciativa a favor de México. No adversaba a nadie, ¿no? Así es. Ni tenía una opción política clara. Alfonso, te felicito mucho por tu participación en el grupo y por haber recopilado esa experiencia en tu libro. Gracias, Alfonso. Un gusto. Este distinguido barrio al sur de la ciudad ha sido uno de los testigos cruciales de las transformaciones más profundas del país. Sus rincones guardan los secretos más profundos que a más de 25 años nos dejan redescubrir nuestro nuevo México.